El domingo pasado el hermano Chuy nos dio una introducción del libro, quién es Pedro y algunas cosas que él hizo, algunos defectos que él tuvo. Y yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con él. Cada rato andaba metiendo la pata y pues le metía en problemas y Jesús a veces lo tuvo que regañar. Como nosotros también, yo creo que a veces Dios nos tiene que jalar las orejas, ¿no? Y porque no hacemos lo que deberíamos. Y el domingo pasado, el hermano Chuy habló un poco sobre la esperanza que nosotros tenemos en medio de sufrimiento. Sabemos que el sufrimiento es parte de la vida, pero Dios está con nosotros, Dios nos ayuda. Y podemos dejar nuestros problemas en las manos de Dios. Es algo muy bonito saber que no estamos solos en medio de las pruebas. Yo a veces me pregunto, ¿cómo lo harían los demás, los que no conocen a Cristo, cuando pasan por una enfermedad, muerte de un ser querido? Y digo, ¿cómo lo harían? Porque ellos no tienen quien confiar. Ellos no tienen esa esperanza que nosotros tenemos. Y nosotros cuando pasamos por una prueba sabemos que por algo Dios la ha permitido, que es parte de su plan para nuestras vidas, que podemos confiar en Él. Y vamos a seguir con ese pasaje donde empezó el hermano Chuy. Él terminó en versículo 9 y vamos a seguir con versículo 10, de 10 a 12 vamos a leer ahora. Primero de Pedro 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pues en versículo 8 y 9 habla un poco de la salvación. Habla de cómo nosotros no hemos visto a Jesús, no hemos visto a Jesús en persona como Pedro. Pedro estuvo 3 años con Jesús y qué privilegio, ¿no? Poder pasar tiempo con el Hijo de Dios. Yo daría todo el dinero que tengo nomás para pasar media hora ahí con Jesús y hacerle unas preguntas porque hay unos pasajes que no entiendo la verdad y quisiera que Él me aclarara ciertas dudas que yo tengo. Pero Pedro tuvo el privilegio de pasar 3 años con Jesús, escuchar sus enseñanzas, ver los milagros que Él hacía, hacerle preguntas. A veces hacía declaraciones y Jesús decía, no, estás mal, así no son las cosas. Pero Él está escribiendo a las personas que no hemos visto a Jesús. Eso incluye a todos nosotros, porque Jesús regresó con el Padre. Pero no nos ha dejado solo. Jesús mandó el Espíritu Santo, que mora en las vidas de cada uno de nosotros. Y qué privilegio, ¿no? Tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él nos está enseñando. A veces la gente lee la Biblia y dice, pues yo no entiendo nada. Se me hace un libro muy aburrido. Pues es porque no tiene el Espíritu Santo. Para mí es un libro bastante interesante y aprendo mucho. Aunque ya he leído la Biblia un montón de veces, cada vez que la leo sigo aprendiendo algo más. Porque tengo el Espíritu Santo en mi vida que me está enseñando. Cada vez estoy aprendiendo más, conociendo más. A veces la gente me ve pues como pastor y dice, no, tú ya sabes todo, tienes todas las respuestas. No, estoy aprendiendo igual que todos nosotros. Debemos de siempre seguir aprendiendo más, siempre buscar más, buscar profundizar más nuestra relación con Dios.
Y Pedro dice aquí en versículo 8 y 9, él les dice que pues no hemos visto a Jesús, pero creemos en Él. Y que por medio de la fe pues podemos obtener la salvación. La salvación es el mensaje principal de la Biblia. A veces pensamos que nomás el Nuevo Testamento habla de la salvación y el Antiguo Testamento habla de muchas cosas que no entendemos bien en ocasiones. No sé si han leído el libro de Levítico. Lees el libro y dice, pues yo no entiendo por qué viene eso en la Biblia, cómo me ayuda. No, y luego las genealogías, ¿no? Toda la lista de los nombres. Y si un día pues no puede dormir en la noche, tiene insomnio o algo así, pues póngase a leer esas listas de nombres y le va a dar sueño luego. Pero sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y lo que nos enseña el Antiguo Testamento nos da el trasfondo de por qué necesitamos un Salvador, por qué Jesús tuvo que venir. Y podemos ver que desde el principio de la creación, desde la fundación del mundo, que Dios tenía un plan para nosotros. Él tenía un plan para redimir la humanidad. Lo podemos ver empezando con Génesis. Dios crea a Adán y Eva, los pone en el jardín de Edén. Un lugar perfecto, un paraíso. No hacía frío como aquí. Un clima perfecto. Y ellos estaban ahí, tenían todo, no necesitaban nada. Y pues qué bonito, ellos no sufrían como nosotros, ellos tenían todo. Pero Dios les dio a ellos el libre albedrío. Ellos tenían que tomar la decisión. ¿Iban a obedecer a Dios o seguir su propio camino? Y ya sabemos la historia, que Adán y Eva pecaron, se corrompió el mundo, entró el sufrimiento al mundo, todo lo que está mal en el mundo es por causa del pecado. Todas las guerras, el sufrimiento, las enfermedades, las tormentas, terremotos, todo. Porque vivimos en un mundo corrompido. Y vemos en la historia de Adán y Eva cómo Dios provee para ellos. Ellos se dan cuenta que son desnudos, que necesitan ropa por su pecado. Y Dios les prepara abrigos de piel de animales. Dios tuvo que matar animales, derramar su sangre para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y ya empezamos a ver esa idea de que alguien tiene que pagar por nuestros pecados. Vemos a Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, los primeros hermanos en el mundo. Y como todos hermanos se peleaban. Nomás que es un poco más extremo porque Caín mató a Abel. Yo y mi hermano nos agarramos cada rato a fregazos, pero no a ese extremo, no. Y Caín, él ofreció de su siembra. Dice, yo tengo unas calabazas, unos elotes y así, pues yo creo que a Dios le va a gustar, me va a aceptar. Pero eran sus obras, lo que él había hecho, el esfuerzo que él había hecho. Y Abel ofreció un cordero, derramó la sangre. Y ahí podemos ver esa sombra de Jesús, de que necesitamos un Salvador, el Cordero de Dios, alguien que muere en nuestro lugar, porque nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. Nuestras obras no sirven para nada. Y siguen las historias en Génesis. Tenemos el arca de Noé. La gente para ser salvos tenían que creer en la palabra de Dios y entrar al arca. Era un lugar seguro para ellos. Dios les dice, va a haber un diluvio, entren al arca. Noé estaba ahí predicando y rogaba a la gente que entrara. Y la gente, pues era como mucha gente hoy en día, no creían. Ellos no entraron.
y sabemos la historia, ellos se ahogaron. Pero esa arca representa a Jesús, que nosotros para ser salvos solo tenemos que creer en lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Solo tenemos que creer para ser salvos. Y siguen las historias en el Antiguo Testamento. Llega Moisés y Dios lo manda a hacer el tabernáculo y todos los rituales que hacían los israelitas, todos los sacrificios, los holocaustos. Pero ellos cada año tenían que ofrecer un cordero por los pecados de toda la nación. Y nosotros, pues, ¿qué culpa tenía el cordero, pobrecito? Pues, no tenía la culpa de nada. Pues Jesús tampoco, ¿no? Y murió en nuestro lugar. Pero el cordero representaba que un día iba a venir el cordero perfecto de Dios. Es el mensaje de la Biblia, la salvación. Y en el Antiguo Testamento podemos ver muchas sombras de Jesús, mucho simbolismo. Y a veces tenemos que estudiar más al profundo para entender bien. Pero cuando uno empieza a estudiar todo eso, pues con el tiempo mira, yo veo a Jesús aquí, mira acá también. Hasta en el tabernáculo, entraban al tabernáculo, estaba un altar. Estaba el lavero donde se lavaban antes de entrar al lugar santo. En el lugar santo estaba la mesa del pan sin levadura, estaba el candelero, estaba el altar de incienso y al último estaba el arca del testamento. Pero si miras un dibujo, un plano del tabernáculo, se va a dar cuenta de algo interesante. Todo estaba en la forma de una cruz. Estaba el altar, el lavero, y luego por los lados estaba la mesa, candelero, y luego el altar y el arca. Es la forma de una cruz. No creo que haya sido de casualidad que Dios lo diseñó así. Pero podemos ver tanto simbolismo en el Antiguo Testamento. Y luego llegamos a los profetas y vamos a hablar de ellos un poco ahorita. Porque en este pasaje que acabamos de leer, habla de que los profetas, ellos profetizaron acerca de la salvación. Y cuando estaba estudiando ese pasaje, me quedé pensando en los profetas porque a veces pensamos pues que ellos entienden lo que nosotros entendemos hoy en día, pero ellos no. Ellos estaban profetizando, estaban escribiendo lo que Dios le decía sin entender. Nosotros tenemos una ventaja que ellos no tenían. Nosotros podemos leer las historias de Jesús y ver cómo Él cumplió las promesas, pero ellos no. Ellos estaban escribiendo y no sabían quién iba a ser el Mesías, no sabían cuándo iba a venir. Y luego hay profecías que parecen algo confusas porque habla de una persona que sufre, pero también habla de un rey que viene a gobernar, a juzgar la tierra. Y uno dice, pues, ¿son dos personas diferentes o cómo está eso? Pero ya sabemos ahora, hoy en día, que está hablando de las dos venidas de Jesús. Ya vino una vez, vino como un siervo, vino a sufrir, vino a dar su vida en lugar de nosotros. Él pagó el precio por nuestro pecado, pero sabemos que va a volver una segunda vez. Y esa vez va a venir como rey. Él va a venir a juzgar la tierra. Ya no va a nacer en un pesebre, ya no va a ser el siervo humilde sirviendo a la gente. Él va a venir con una espada para juzgar la tierra por su maldad, por su pecado. Pero los profetas, ellos estudiaban esos pasajes y decían, pues, ¿cómo está eso? ¿Quién va a ser el Cristo? ¿Cuándo va a venir el Mesías? Y es el misterio. Ahorita hablamos del mensaje de la salvación, ahora es el misterio que tenían ellos. Y es interesante pensar en los profetas que unos conocían a otros profetas, otros no, otros vivían en lugares muy diferentes, épocas diferentes, pero ellos tenían acceso a
a veces lo que habían escrito otros profetas. Y lo estaban analizando y lo estaban estudiando. Les voy a dar un ejemplo. Abren sus Biblias a Daniel 9:2. Daniel 9:2 dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel, él estaba viviendo en Persia en ese tiempo. Cuando estaba más joven, tal vez unos 14, 15 años, se lo habían llevado cautivo de Israel a Babilonia. Los babilonios invadieron, conquistaron a la tribu de Judá, destruyeron a Jerusalén y se llevaron a los muchachos que tenían una educación buena, que podían ser útiles para el rey. Entonces se llevaron a Daniel, después los persas invadieron a Babilonia, destruyeron a Babilonia y él empezó a servir a los reyes persas. Pero él estaba ahí estudiando lo que había escrito el profeta Jeremías sobre los 70 años que Israel iba a estar en el cautiverio. ¿Qué estaba leyendo? Pues vamos a ver Jeremías 29:10. Jeremías 29:10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces Daniel estaba ahí sacando cuentas. Dice, a ver, yo tenía 14 años cuando nos trajeron aquí, estuve en Babilonia tantos años y ahora tengo tantos años aquí con los persas. Y está ahí contando cuántos años faltaba ya para que regresara a la tierra prometida, a Israel. Y sabía 70 años porque es lo que había escrito Jeremías. Pues a él no le tocó regresar nunca. Él se murió antes de que regresara a Israel. Pero pues otros sí sabemos que regresaron y el rey Ciro ya los mandó de regreso, les dio permiso a volver a construir Jerusalén. Y es interesante ver cómo Daniel estaba estudiando las profecías, intentando entender. Pero aquí, regresando a 1 de Pedro, dice que ellos estudiaban, en versículo 10 habla de que ellos estudiaban diligentemente acerca de la salvación. Pero también dice en versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, los profetas, ellos tenían el Espíritu de Dios que estaba en sus vidas. Cuando ellos escribían, era porque el Espíritu de Dios los estaba inspirando a escribir. Cuando ellos hablaban al pueblo de Israel, era el Espíritu de Dios que estaba hablando por medio de ellos. Pero ellos estaban estudiando, querían saber quién era Cristo, el Mesías. Y por los que no saben, Cristo y Mesías significa lo mismo. Mesías es hebreo y Cristo es griego. Pero es lo mismo, es el ungido de Dios que ellos estaban esperando. Y ellos estudiaban, dice que diligentemente. Ellos escudriñaban, ellos estaban ahí analizando cada texto. Y los que ya llegaron después, los últimos profetas, pues ellos podían ver las profecías de los primeros profetas. Estaban analizando quién será Cristo. Y luego dice que estaban escudriñando el tiempo, qué tiempo indicaba. Y estaban ahí analizando, ¿cuándo vendrá el Cristo? Y en Daniel 9, regresando ahí, ya tenemos una pista. Ellos tenían una pista, no sé cuántos realmente entendían ese pasaje, pero
ahí ellos podían sacar cuentas para ver cuándo iba a llegar el Mesías. En Daniel 9, versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de los 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí Daniel estaba dándoles una pista de cuándo iba a venir el Mesías, más que ellos tenían que entender. Una semana era 7 años. Entonces ellos podían calcular las semanas y luego por 7 y ya iban a tener una idea de cuándo iba a venir el Mesías. Y dice, se empieza a calcular cuando ya regresan a Jerusalén. Entonces ellos pueden estar ahí calculando. Pues ya faltan 100 años. Ya se está acercando 50 años. Por eso cuando Jesús nació, ya había mucha gente en Israel esperando el Mesías. Ya con ansias. Ya se está aproximando el tiempo. Como Simeón que estaba en el templo, ¿se acuerdan cuando llevaron a Jesús al templo? Estaba el anciano ahí, Simeón, y Dios ya le había confirmado que él no iba a morir antes de conocer al Mesías. Y él bien contento cuando llegaron con Jesús. Estaba Ana también, una profetisa en el templo, y ella estaba esperando el Mesías. Había mucha gente así, esperando con ansias, porque ellos tenían esas profecías. Y decían, ya se está aproximando el tiempo, ya falta poquito. Y es interesante todo eso de las profecías. Para nosotros es más fácil de entender, la verdad, porque ya podemos ver cómo Jesús cumplió las profecías. Para ellos era un poco más complicado. Por eso cuando llegó Jesús, muchos no lo aceptaron, porque ellos esperaban un rey. En ese tiempo Israel estaba bajo el poder, la autoridad del imperio romano. Ellos sufrían, ellos no tenían muchos derechos, ellos pagaban impuestos, tenían soldados en cada pueblo, en cada esquina y pues que los maltrataban a veces y ellos estaban ya desesperados. Dios, ¿cuándo nos vas a liberar? Dios, ¿cuándo vas a mandar el Mesías? Y cuando llegó el Mesías no hizo lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un rey. Ellos esperaban un rey que los iba a liberar de los romanos. Por eso cuando los reyes magos fueron a Israel buscando al Mesías, ¿a dónde fueron? A Jerusalén. Fueron con el rey Herodes. Dijeron, pues estamos buscando un rey. Pues vamos al palacio, por ahí va a estar. Nunca se imaginaba que Jesús, que el rey de reyes, señor de señores, iba a estar en un pesebre con los animales. Y pues sabemos que no estaba ahí todavía cuando llegaron los reyes magos, ellos llegaron después, pero siempre los ponen juntos, ¿no? En el nacimiento, los pastores y los reyes magos. Pero ellos llegaron después, pero ellos andaban buscando a un rey en un palacio. Y Jesús vino a servir. Jesús vino a ponernos el ejemplo de cómo nosotros debemos de servirnos unos a otros. Quiero ver otras profecías. Uno de Salmo 22. Salmo 22 fue escrito por el rey David.
1000 años antes del nacimiento de Jesús. Y se me hace muy interesante los detalles que David nos da en ese salmo. Pero se han puesto a pensar que los profetas, cuando ellos estaban escribiendo esos pasajes, no tenían ni idea de quién se trataba. Imagínense ellos escribiendo, pues eso debe ser algo del Mesías, pero ¿quién será? ¿Ya nació? ¿Todavía no? Y ellos tenían esas dudas cuando estaban escribiendo, pero ellos obedecían a Dios, escuchaban la voz de Dios y escribían lo que Dios les mandaba. Y por eso hoy en día tenemos la palabra de Dios. Salmo 22, versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No les suenan esas palabras? ¿No se les hace familiar? Que es lo que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Y los de este tiempo, cuando ellos escuchaban esa frase, iban a saber exactamente dónde buscar ese salmo, porque en las sinagogas iban a cantar un salmo, no iban a decir, abre su rollo al Salmo 22. Ellos iban a decir, vamos a cantar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La primera frase del Salmo. Y todos sabían pues dónde ir a buscarlo. Entonces cuando Jesús dijo eso en la cruz, a lo mejor algunos de ellos dijeron, pues vamos a ir a ver qué sigue después, qué dice. Y vienen profecías de Jesús en ese Salmo. Versículo 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Cuando Jesús estaba ahí en la cruz, estaba rodeado de gente mala, burlándose de él. Sí, pues él dice que es de Dios, pues ¿por qué no baja de la cruz? Él ponía su fe en Dios, ¿por qué no le ayuda? Y David, 1000 años antes, ya estaba profetizando que eso iba a suceder. Y David escribiendo, pobrecito ese amigo, ¿quién será? Pues él no sabía. No sabía a quién me refería, pero ahora nosotros podemos ver cómo se cumplió esa profecía. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me has cercado cuadrilla de malignos, rodaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahí David dice que le iban a perforar las manos y los pies. Hay que recordar que en los tiempos de David no existía la crucifixión, esa tortura tan fea que inventaron después. Él no sabía que era una crucifixión, él no sabía a qué refería eso cuando lo estaba escribiendo. ¿Cómo que le van a perforar las manos y los pies? No entendía, pero ellos anhelaban entender el mensaje que Dios les había dado, pero era un misterio para ellos. Pero también menciona ahí que repartieron sus vestidos entre ellos, que echaron suertes sobre su ropa. ¿Qué pasó con Jesús cuando estaba en la cruz? Los soldados romanos estaban ahí. Dividieron la ropa entre ellos y ya les gustó la túnica. Dijeron, no, está muy bonita para trozarla. Y ya echaron suerte para ver quién le tocaba la túnica. No sabían ellos que estaban cumpliendo una profecía ya con 1000 años. Pero es la palabra de Dios. Dios no miente, Dios no se equivoca. Si Dios dice algo va a pasar, podemos estar seguros que sí va a pasar. Y esos profetas escudriñaban las profecías. Querían ver, ellos anhelaban saber quién era Cristo. No tuvieron ese privilegio, pero nosotros sí.
Nosotros sí podemos conocer a Cristo, sabemos quién es Cristo, podemos tener una relación con Él. Quiero leer otra profecía más. Isaías 53. Es una profecía, se me hace tan asombrosa, da tantos detalles sobre la muerte de Jesús. Isaías 53, versículo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Es obvio que está hablando de Jesús. Describe muy bien el sufrimiento de Jesús, todo lo que Él ha hecho por nosotros, como Él murió en nuestro lugar y pagó el precio de nuestro pecado. A veces veo videos, unos hermanos que van y evangelizan a los judíos. La mayoría de los judíos, pues hoy en día no creen en Jesús. Todavía no ha aceptado su Mesías. Y él va con los judíos religiosos, porque hay muchos judíos que son ateos, no creen en Dios ni nada. Pero él va con los religiosos y les lee ese pasaje, Isaías 53. Y luego les pregunta, ¿de quién está hablando? Y la mayoría dicen, pues parece que está hablando de Jesús. Ellos no creen en Jesús como Mesías, pero saben de Él. Y dicen, pues parece que está hablando de Jesús. Y les pregunta, ¿y dónde se encuentra ese pasaje? Pues ha de estar en la Biblia cristiana, en algún libro del Nuevo Testamento. No sabemos, no lo hemos leído, pero por ahí debe estar en el Nuevo Testamento. Ya les enseña que está en el Antiguo Testamento, en las escrituras de ellos, que está en Isaías. Y se quedan asombrados, la mayoría se enojan, ya no quieren hablar y mejor se van. Pero ellos mismos admiten que esa profecía está hablando de Jesús, porque es tan obvio, pero ellos están cegados, no quieren aceptar la verdad. Pero imagínense cuando Isaías estaba escribiendo eso, de un hombre sufriendo tanto. Yo decía, pues yo he escrito profecías sobre el Mesías, sobre el rey que viene, pero ¿será el mismo aquí? ¿Nuestro rey va a sufrir así? Pues ellos no entendían el misterio que tenían los profetas. Regresando aquí a 1 de Pedro, dice que en versículo 11 dice que ellos anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo, como acabamos de ver, y las glorias que vendrían tras ellos. Hablamos del mensaje, hablamos del misterio,
Ahora vamos a hablar de la majestad, la gloria. ¿Dónde está Jesús ahorita? Él regresó al cielo. Él ascendió y está a la diestra del Padre. Está sentado en su trono con toda la gloria del cielo. Y está preparando un lugar para cada uno de nosotros, que es lo más asombroso. ¿Qué negocio tenemos nosotros de estar allá con Jesús? Pues ningún negocio. Nosotros no somos dignos de estar allá. Es por la gracia de Dios. Porque Dios nos ama. Si yo hubiera sido Dios, yo desde cuándo hubiera acabado con la tierra, con la humanidad. Y yo creo que la mayoría de nosotros pues sentimos igual, pues ¿por qué Dios es tan paciente? ¿Por qué es tan misericordioso? ¿Por qué está dejando seguir las cosas así como están? Pero Dios no es como nosotros. Dios es amor, Dios es misericordioso. Dios está dando a la gente la oportunidad de arrepentirse. Pero un día sí, se va a acabar todo, va a venir Jesús y todos vamos a estar enfrente de Dios en el juicio final. Unos para recibir su recompensa, otros para recibir su castigo. No sé ustedes, pero yo quiero estar ahí con los que reciben su recompensa. Sé que no lo merezco, pero es por la gracia de Dios, porque yo he puesto mi fe en Jesús, porque yo creo que Jesús murió en la cruz por mí, que Él me ha dado la salvación, Él me ha perdonado. Yo no he hecho nada para merecer estar con Dios, pero es por la gracia de Dios, porque Él me amó primero y a todos nosotros nos amó primero. Nosotros no buscamos a Dios, Dios es el que busca a nosotros. Y un día nosotros podemos ser herederos junto con Jesús. Todo lo que es de Jesús va a ser de nosotros también. Nosotros vamos a estar ahí en la presencia de Dios, la majestad de Dios. Versículo 12 dice, a eso se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Las profecías no eran para ellos, eran para nosotros. Ellos nunca entendieron bien de qué se trataban esas profecías, pero es para nosotros. Lo que ellos escribieron era para nosotros, porque nosotros sí podemos entender que era el plan de Dios, que Dios mandó a Jesús. Y esa es la confirmación cuando leemos esas profecías. Decimos, pues sí es cierto. Para mí es una de las pruebas más grandes que la Biblia es verdad que viene de parte de Dios. Las profecías, porque no hay otro libro en el mundo con profecías así. Se han leído otras predicciones y dice que profecías así, pues no dan muchos detalles. Y ya después dicen, pues se cumplió aquí, mire, eso pasó y pues yo no entiendo. No, pues es así, tiene que entenderlo así. Pues no son convincentes. Pero las profecías de la Biblia sí, porque da tanto detalle. Los profetas eso escribieron eso para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Los apóstoles, ellos recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Dios derramó su Espíritu sobre ellos. Los cobardes que habían huido, habían dejado a Jesús solo, de repente agarraron un valor para salir y enfrentar a los sacerdotes, los fariseos y predicar el Evangelio en las calles, porque el Espíritu Santo transformó sus vidas. Y ellos llevaron ese mensaje al mundo. Y desde entonces ha habido cristianos fieles que han estado predicando el Evangelio. Por eso hoy estamos aquí nosotros, porque en algún momento alguien nos habló. Alguien obedeció la voz de Dios y compartió con nosotros. A lo mejor varias personas compartieron antes de que aceptáramos el mensaje. Pero Dios nos llena de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para cada hijo de Dios. Dios nos llena, Dios
nos quiere usar para llevar ese mensaje a las personas que nos rodean. Para concluir, voy a leer en Hebreos 1. Versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice que Dios antes hablaba por los profetas, ahora ya ha hablado por su Hijo. Los profetas, pues ellos nos daban una idea de cómo es Dios. Nos daban una idea del plan de Dios para redimir la humanidad. Pero ¿qué necesitamos para saber realmente quién es Dios? Pues ver a Dios, y es lo que hizo Jesús. El Hijo de Dios tomó la forma de humano, un cuerpo humano, se encarnó, vino a la tierra. No sé si ustedes han visto hijos que se parecen un montón a sus papás. Dice, pues si quieres ver al papá, mira al hijo porque igualito. Así es, pues Jesús nos muestra cómo es el Padre. Si queremos saber cómo es Dios, cómo es el Padre, nomás tenemos que ver a Jesús. Ver la vida de Jesús aquí en la tierra. Leer las enseñanzas de Jesús. Dios se reveló. Y dice que en versículo 3 dice, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La misma sustancia. Jesús es Dios igual que el Padre. Y dice que Él es el que sustenta todas las cosas. Y todas las cosas fueron hechas por Él. Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra. Y lo que nos ofrece es una relación. Nos ofrece perdón. Nos ofrece ser hijos e hijas del Rey. Y un día herederos, coherederos con Jesús. Todo lo que le pertenece a Él va a ser para nosotros. Entonces, pueden recordar eso del mensaje de la Biblia, la salvación. Había un misterio, los profetas no entendían, pero nosotros nos ofrece la majestad, la gloria de un día estar en el cielo, en la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar.